Hola chicos, mi nombre es Grace y el día de hoy les voy a compartir un poco acerca de lo que es aceleración y movimiento lineal. Para esto debemos recordar que la aceleración aparece cuando hay un cambio en la velocidad. Nosotros anteriormente debíamos haber estudiado con respecto a lo que es el MRU y el MRV. Y en el MRU teníamos que la velocidad permanecía constante o el movimiento de un cuerpo su velocidad permanece constante. En cambio, en el MRV, el movimiento de un cuerpo tiene velocidad, pero esta velocidad varía, va cambiando. Y ahí es donde aparece la aceleración. Entonces, la aceleración es un cambio, ¿no? Es el cambio de la velocidad, aparece en el cambio de la velocidad durante cierto tiempo. Entonces, para eso voy a compartirles voy a compartirles este documento, ¿no? Acerca de la aceleración. El objetivo de este curso es identificar los elementos, magnitudes, características que intervienen en el movimiento lineal con aceleración constante. Es aceleración media e instantánea, mediante la resolución de problemas basados en experiencias cotidianas. Entonces, además de que vamos a ver las características de esta aceleración, vamos a hacer unos ejercicios para poder poner en práctica lo aprendido. ¿Ya? Aceleración. Entonces, la aceleración, primero, la aceleración se deriva del movimiento lineal, porque estamos viendo aceleración en movimiento lineal, y es un cambio de la velocidad en un tiempo determinado, lo que les decía. La aceleración aparece cuando la velocidad cambia. ¿Cómo podemos nosotros identificar este cambio de la velocidad? Creo que la mayoría hemos viajado en bus o en autobús, en trole o en un carro particular y nos hemos dado cuenta de que nuestro cuerpo tiende a moverse en ciertos tramos de la trayectoria que está siguiendo el automóvil o el bus. Entonces, es por este cambio de la velocidad. La aceleración aparece, o nosotros lo sentimos cuando tenemos un movimiento en el cuerpo y estamos dentro de un auto. Por ejemplo, si un bus está yendo a velocidad constante, nuestro cuerpo está quieto dentro del automóvil, pero al momento en que tal vez quiere competir con otro autobús, entonces, ¿qué hace? Acelera, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo, como está en velocidad constante y está, se podría decir, utilizando la inercia o está utilizando la primera ley de Newton, la ley de la inercia, está quieto, al momento en que cambia la velocidad, entonces nosotros nos vamos para atrás. No sé si nos hemos dado cuenta de eso. Nos vamos para atrás y es porque aumenta la velocidad y por ende aparece la aceleración. Esta aceleración también nos podemos dar cuenta cuando el auto frena. Entonces nosotros estamos moviéndonos a velocidad constante y estamos quietos, como les decía, utilizando la primera ley de Newton, la cual dice que todo cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante a menos que una fuerza externa cambie eso. Entonces, al momento en que nosotros frena, o sea, estamos yendo a velocidad constante y el auto frena, nosotros nos vamos hacia adelante porque nuestro cuerpo está moviéndose a velocidad constante hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, al momento en que frena, cambia la velocidad y aparece la aceleración, pero de una forma inversa tal vez, ¿no? Se podría decir que es una desaceleración o una aceleración negativa. Otra característica de la aceleración es que es un vector. Recordemos que los vectores tienen módulo, dirección y sentido. Entonces, la aceleración tiene estas características. Ya, ¿qué no es aceleración?
La aceleración no es rapidez, no es velocidad, no es tiempo, por si acaso. Ya, sí se basa en estas magnitudes para poder calcular la aceleración, pero no son aceleración estas magnitudes. No es distancia. Y como les decía, ¿no? La aceleración es un movimiento, o más bien se deriva del movimiento lineal. Además, bueno, aquí un poquito acotando esta partecita, la aceleración, como les decía, puede haber una aceleración que es positiva y una aceleración que es negativa. Entonces, ¿cómo es que identificamos este tipo de aceleración? Es positiva cuando la velocidad aumenta. Entonces hay una aceleración positiva. Está acelerando el cuerpo. Ahora, cuando la velocidad disminuye, está un cuerpo yendo a velocidad constante y en lugar de aumentar, disminuye la velocidad, entonces aparece una aceleración que es negativa y que también se le conoce como desaceleración. O llega un momento en el que la velocidad disminuye tanto hasta que llega a una velocidad cero y frena por completo. Ya. La aceleración, hay dos tipos de aceleraciones, ¿no? Se podrían decir una que es media, la cual parte de la ecuación, ¿no? Velocidad inicial, en donde existe una velocidad inicial y una final en un intervalo de tiempo, y la ecuación es esta que observamos aquí. Tenemos que la aceleración es igual al cambio de la velocidad durante cierto tiempo, durante un intervalo de tiempo. Entonces, siempre les digo a mis estudiantes que esta partecita, ¿no? Este triángulo que tenemos aquí se interpreta como cambio, como también variación. Entonces, lo que quiere decir este triángulo es cambio de la velocidad. ¿Y cómo se calcula el cambio de lo que sea? De la velocidad, del tiempo, de la temperatura. Siempre es restando lo final menos lo inicial. En este caso, nosotros tenemos el cambio de la velocidad, que sería cambio de la velocidad final menos cambio de la velocidad inicial. Y sobre el intervalo de tiempo. Esto es en forma de vector. Sí podemos observar, aquí tenemos unas flechitas encima de la aceleración y de la velocidad, porque estas son magnitudes vectoriales. Y también se puede obtener el módulo de esto, ¿no? Los módulos y ya quitando las flechitas. Ya, una característica que también me estaba olvidando es que la aceleración tiene unidades, al igual que la velocidad y el tiempo tienen sus unidades. Recordemos que las unidades de la velocidad la unidad de la velocidad es el metro por segundo en el sistema internacional. Hay autores que utilizan otros sistemas o utilizamos otras unidades que no son en base al sistema internacional, que son derivadas o que utilizan submúltiplos o múltiplos, como por ejemplo el kilómetro por hora, otras el centímetro sobre segundo también. Y el tiempo, que también se mide en segundos. Entonces, en este caso, la aceleración tiene unidad en el sistema internacional del metro sobre segundo al cuadrado. Ya, ahora tenemos lo que es aceleración instantánea. La aceleración instantánea, en cambio, es aquella que se puede calcular en un determinado instante, ¿ya? Esto es durante todo el movimiento que tiene el cuerpo, pero aquí es en un determinado momento o instante que se puede calcular esta aceleración. Entonces, es la que ocurre durante una velocidad determinada en un tiempo específico, ¿ya? Y se calcula, ¿no? Mediante la ecuación
de los intervalos. Nosotros tenemos que la aceleración instantánea es igual a los límites al límite que desde de t que tiende a 0 del cambio de la velocidad durante cierto tiempo. Entonces, esto es en forma de vector, ¿no? Pero si vamos a calcular en forma de módulo, es la velocidad determinada, es una velocidad determinada durante un tiempo específico, como les estaba diciendo. Entonces, aquí está, ¿no?, lo que les hablaba de cuándo es positiva la aceleración y cuándo es negativa. Entonces tenemos, miren, la aceleración es positiva cuando tiene la misma dirección de la velocidad. Es decir, aumenta la velocidad. Y en cambio es negativa cuando tiene una dirección contraria a la velocidad. Si la velocidad tiene una dirección y la positiva se podría decir, y la aceleración es negativa, entonces o está contraria a la dirección de la velocidad, entonces esta es negativa. ¿Y cómo es que encontramos esto? Cuando les hablaba, ¿no? Cuando un auto frena o cuando una partícula que se está moviendo frena. Cambia la velocidad para poder frenar un cuerpo, tiene que cambiar la dirección de su velocidad. Al momento que frena, la velocidad se convierte, la velocidad final, se podría decir, se convierte en una velocidad negativa. Ahora, tenemos el siguiente ejercicio. Entonces dice, una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundos en un intervalo de 6 segundos. ¿Cuál era su aceleración media? ¿Cuál será la aceleración en el instante en la que la velocidad es de 1 metro sobre segundo en el segundo 3? Entonces aquí tenemos un ejemplo de esto. Ya, para esto necesitamos identificar los datos que nos está dando el problema. Entonces, los datos en este caso tenemos, déjenme mover esto un poco ya. Dice, un motor parte del reposo. Siempre que utilizamos esta palabrita reposo quiere decir que está quieto, ¿no es cierto? Entonces la velocidad inicial en este caso es igual a 0. ¿Ya? Después dice en un intervalo de 6 segundos. Entonces tenemos el intervalo de tiempo que es igual a 6 segundos. ¿Y cuál, dice la pregunta, cuál era su aceleración media? Bueno, la pregunta debe ser cuál será su aceleración media, ¿no? Entonces, también nos da la velocidad final. Dice que alcanza una velocidad final de 15 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad final, en este caso, es de 15 metros sobre segundos. ¿Ya? Ya está. Y dice, la primera pregunta, ¿cuál será su aceleración media? Entonces, para este caso tenemos la solución. Ya. La ecuación de la aceleración, recordemos que era igual al cambio de la velocidad sobre el intervalo de tiempo. Para esto, nosotros tenemos que el cambio de la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial.
sobre el intervalo de tiempo. Aquí ya podemos reemplazar los valores que ya tenemos. En este caso tenemos la velocidad final es igual a 15 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos. Y sobre el tiempo. El tiempo aquí es 6 segundos. Y entonces tendríamos 15 metros sobre segundos dividido para 6 segundos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la aceleración va a ser igual 15 dividido para 6 es a 2,5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ya? Entonces ya tenemos la aceleración media. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿cuál será la aceleración en el instante en que la velocidad es de 1 metro sobre segundo en el segundo 3? ¿Se acuerdan que la aceleración instantánea se calculaba con una determinada velocidad en un determinado tiempo? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, voy a hacer aquí una separación, una línea de separación, ¿ya? Y aquí vamos a calcular la aceleración instantánea. Dice muy grande. Y en este caso es una velocidad determinada sobre un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que la aceleración instantánea es igual a 1 metro sobre segundo sobre 3 segundos. En el instante, ¿no? En el instante en que está pasando. Entonces aquí habría que dividir y nos da igual a 0,3 y un montón de 3. Ya sabemos que nos sale un número indefinido, pero vamos a tomar solo dos decimales. 0,33 metros sobre segundos cuadrados. Y hemos calculado ya lo que es aceleración media y aceleración instantánea. Eso es, chicos. Espero que hayamos aprendido un poquito más acerca de lo que es la aceleración lineal. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.